Iglesia de Dios Corrientes. ¿Cuántos han estado orando? ¿Cuántos, quiero comenzar preguntando, cuántos han orado por milagros? ¿Cuántos han estado orando por milagros? Bueno, ¿cuántos de esos los que han orado, han recibido su milagro? ¿Cuántos están? Bueno, ahí también hay muchos aquí los que han levantado la mano que están orando, que tal vez podemos decir, bueno, pastor, todavía no recibí el milagro, pero estás esperando el milagro. Amén. Seguí orando porque ese milagro va a llegar. Y qué bueno cuando el Señor responde, y qué bueno cuando el Señor llega, cuando el Señor responde con milagros. Responde tu oración, responde oraciones. Hay oraciones que necesitamos, que muchos dicen, necesito que el Señor responda a esta oración. Estoy clamando, estoy pidiendo por un milagro y el Señor responde. Amén, Él es fiel. Y si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer en tu vida. Simplemente tenemos que saber esperar, esperar en los tiempos de Dios. Él va a responder a su manera, a su forma. Y en ese tiempo nosotros aprendemos a esperar, aprendemos en la espera, es donde aprendemos a confiar en Dios. Amén. Ahora, quiero hablarte en esta noche acerca de la otra parte de aquellos que han recibido. Hay una segunda parte, una segunda instancia en la cual uno recibe, que tiene que accionar, o una actitud que tenemos que tener cuando recibimos el milagro. Una vez que recibimos el milagro, tenemos que saber administrarlo. Por eso yo quería compartir con ustedes ser administradores de milagros en este tiempo, que la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, si usted tiene ahí su Biblia en el celular, téngalo a mano porque quiero mencionarte algunos textos. Si bien van a aparecer aquí en la pantalla, pero es bueno que usted lo tenga y después lo anote, después lo vuelvas a leer, porque seguramente te va a servir si estás orando por un milagro, o te va a servir aún cuando estés disfrutando del milagro. ¿Cuántos están disfrutando del milagro? De los que recibieron el milagro, ¿cuántos lo están disfrutando? Bueno, esta palabra, si estás disfrutando de este milagro, esta palabra te va a servir porque va a venir en buen tiempo de cómo ser buenos administradores de milagro. Es tan importante recibir, y es tan impactante y tan bueno, nos llena tanto de gozo cuando recibimos el milagro. Es de suma importancia para nosotros cuando recibimos el milagro que Dios nos da, pero también saber administrarlo, ese milagro. Saber administrar el milagro, saber qué hacer cuando el Señor nos da ese milagro. No solamente nosotros tenemos que disfrutar, como te decía recién, en otras palabras, disfrutar de las bendiciones, sino que también ser buenos administradores de esas bendiciones. Hay un texto ahí, si usted puede buscar conmigo, 1 Corintios, el capítulo 4, verso 2. 1 Corintios nos va a servir como base este versículo, este texto. 1 Corintios, el capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2, el apóstol Pablo escribe ahí en la carta a los Corintios, y él habla y él dice que se requiere que los administradores sean fieles, que cada administrador, dice, se requiere que los administradores, cada uno sea fiel. Otras versiones dicen dignos de confianza. Hay una palabra parecida, hermanos, en la Biblia, o mejor dicho, es un sinónimo que también en la Biblia aparece, que es la palabra mayordomos. ¿Escuchó la palabra esa? Mayordomos. Un mayordomo es alguien que administra bienes de otros. El mayordomo no es dueño. El mayordomo lo que hace es administrar los bienes de otros. Los bienes, en este caso, las pertenencias de su dueño. Y eso también la Biblia nos habla a nosotros, y la Biblia también nos considera a los creyentes, considera a los hijos de Dios, los considera administradores
pero también los considera administradores o mayordomos. Y yo quiero compartirte en esta noche por lo menos tres, con base con otros textos y otras historias bíblicas que yo te voy a ir a mencionar. Usted anótelo porque no queremos ocupar tanto tiempo, porque son historias un poco extensas para leerlas, pero son muy buenas, son interesantes. Si no, usted anótelas después para leer en su casa, porque va a seguir hablando a tu vida, porque la palabra, entendemos y sabemos que la palabra no queda acá. Amén. Quiero decirte algo, hermano, como yo siempre les enseñaba a los hermanos en la otra iglesia. La palabra, la prédica del domingo, uno dice, bueno, la palabra que hoy es la predicación del domingo. Yo quiero decirte que esta predicación no es para hoy. Yo quiero decirte que esta predicación, este mensaje que vos vas a estar escuchando en esta noche, en realidad lo escuchás en esta noche, pero esta prédica, este mensaje, esta reflexión es para mañana, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes. Y alguien allá me va a decir, pastor, ¿para el sábado? También para el sábado. Es para que toda la semana estemos reflexionando. La palabra no la podemos dejar acá solamente en un ratito, en estas horas que tenemos de culto. Usted se iba a asustar que yo decía estas horas que tenemos de prédica. No. Este es el tiempo que dura el culto. No, todo lo que experimentamos en cada vez que nos reunimos como iglesia, hermano, es algo que el Señor pone en nosotros y que tenemos que saber disfrutarlo todo el tiempo, todo el momento. Nos vamos de este lugar llenos. Usted tiene que irse de acá lleno, con expectativa de lo que el Señor va a hacer en esta semana. Amén. Lo que Él va a hacer en tu vida en esta semana. Tal vez en esta semana Dios responda a esa oración. Tal vez en esta semana venga ese milagro. Y usted tiene que estar preparado para saber administrarlo una vez que lo recibas. El primer punto que quiero hablarte, el milagro que vas a recibir, o el que estás recibiendo, o el que estás disfrutando. Por eso creo que esta palabra llega en el momento oportuno. Y si usted todavía está disfrutando el milagro y usted dice, pastor, pero se me está terminando el milagro, ya estoy esperando el otro. Bueno, sé fiel, aunque sea en ese último tiempo, porque te va a servir para que seas un buen administrador de los demás milagros que el Señor va a seguir dándote, las demás bendiciones. El primer punto tiene que ver con que el milagro debe ser administrado con responsabilidad. El milagro tiene que ser administrado con responsabilidad. Hay una historia en Segunda de Reyes capítulo 4. Anótelo, Segunda de Reyes capítulo 4 del verso 1 al 7. Segunda de Reyes 4 del 1 al 7 es la famosa historia, esta conocida historia de esa viuda con 2 hijos, en el cual el profeta Eliseo, por medio de él sucede un milagro. ¿Se acuerda de la historia? Ese aceite que seguía fluyendo a medida que esa mujer iba cargando las vasijas, a medida que juntó. La orden del profeta era que vaya y que junte todas las vasijas, todos los recipientes posibles, porque ese aceite que ella tenía iba a servir para el milagro. Ahora, ese milagro tenía un propósito. Una mujer, ¿cuál era la situación? Ella estaba atravesando una crisis profunda. Mira el contexto de esa historia. Anótela el texto y después usted lo puede ir leyendo. Si lo tiene ahí, solamente quiero mencionar algunos versículos, porque quiero que podamos extraer verdades y principios que, repito, te van a servir y llegan en el tiempo oportuno. Una mujer viuda con 2 hijos, dice la historia que tenía deudas, y ella estaba a punto de perder sus hijos, porque a la persona que le debía, dice que ese hombre, si ella no le pagaba, ese hombre tenía toda la autoridad, toda la potestad de llevarse a sus hijos y ponerlos a trabajar como esclavos. Ella estaba casi a punto de perder todo y a punto de perder lo que ella más tenía, que eran sus hijos. Ya su esposo había muerto. Ahora, Dios hace un milagro por medio del profeta Eliseo. Hace un milagro extraordinario, que es el de multiplicar el aceite. Pero ahora, el propósito del milagro no solamente, porque uno se puede quedar, qué tremendo, cómo es tremendo ese milagro que ella seguía cargando y el aceite seguía fluyendo. Pero eso tenía un propósito, iglesia.
Eso tenía un propósito, no nos quedemos con esa parte, tenía un objetivo. Ese milagro sigue diciendo que tenía un propósito, tenía una intención, era tratar de conseguir todo el aceite posible, porque ellos tenían que resolver una necesidad específica. Y esa necesidad específica eran sus deudas. Eran sus deudas. Y ahí ya nos ponemos serios, hablando de deudas. Ella tenía que pagar sus deudas. Ella debía dinero, aparentemente. ¿Y cuál es la acción que venía después del milagro? Ellos no se quedaron con el milagro. Dice ahí en el versículo 7, lo menciono. Eliseo le dice: ve y vende el aceite, paga tus deudas y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Esa era la orden. Eran los pasos que ellos tenían que seguir. Conseguir el aceite, se producía el milagro. Ahora no se quedaban con esa parte del milagro. Ella tenía que vender ese aceite. Tenía que saber, casi un mini emprendimiento que ella tuvo ahí. Vendió el aceite, recaudó el dinero, pero ese dinero tenía un propósito. Ella tenía que pagar las deudas. Ese era el orden. Con el dinero pagar las deudas y vivir con el resto. Cuando estamos orando específicamente por cuestiones financieras, nosotros tenemos un problema, hermanos. Solemos tener un problema. Viene la bendición económica y nosotros empezamos a gastar en todo lo que deseamos para vivir y con el resto queremos pagar las deudas. Y ahí viene el llamado de atención, porque él le dice, el profeta, por medio de Dios hablando y direccionando, le dice: con el dinero que tenés, pagá tus deudas y viví con el resto. Había una prioridad, había un orden que estaba estableciendo, que era eso es saber administrar, hermanos, un milagro. Si Dios te da recursos, tenemos que administrarlos sabiamente. Si le estás pidiendo tiempo, ¿cuántos necesitan tiempo? A veces uno dice: me faltan horas en la semana, necesito tiempo porque tengo que solucionar un problema en esta semana. Necesito tiempo porque siento que mañana lunes no me va a alcanzar el día porque tengo que ir a resolver algo. Dios puede hacer. Ahora, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te da? Nosotros muchas veces somos propensos a perder el tiempo. Pero tengo tiempo. Sepamos aprovechar, hermanos, usar correctamente el tiempo. Si Dios te da oportunidades, aprovecha esas oportunidades. Oramos: Señor, dame una oportunidad, necesito una oportunidad para esto. Una vez que Dios te da esa oportunidad, aprovechala. Aprovecha esa oportunidad que Dios te dio. Y si Dios ya te dio la oportunidad, no solamente que tenés que aprovechar, cuídala. Cuida esa oportunidad, cuida el tiempo. Usa el tiempo correctamente. No podemos desperdiciar lo que Dios nos dio, y de eso te quiero seguir hablando. El segundo ejemplo, el milagro, el segundo punto, el milagro debe ser alimentado. El milagro debe ser alimentado, y esta es la historia, también una historia conocida en el Nuevo Testamento, de la hija de Jairo, Lucas capítulo 8. A partir del verso 40 al 55, también una historia que muchas veces se ha predicado. Muchas veces se habló de este mensaje. En realidad, a veces se habla de la otra historia que está ahí, pero yo quiero que miremos un punto importante que nos enseña esa historia. Jairo era el jefe de la sinagoga. Jairo, dice la historia, que era el principal de la sinagoga. Jairo era el encargado, era una persona respetada, era una persona importante en medio de la sociedad, en su sociedad, ahí en el momento, en el contexto de la época que vivía. Como para conocer un poco el contexto, su única hija, enferma, se estaba muriendo, y él no tiene otra opción que ir a acudir al Señor Jesús. Como igual que cada uno de nosotros cuando estamos clamando por un milagro y lo único que nos queda era ir a Jesús. Y mire, hay algo ahí también, entre paréntesis, algo que estaba ocurriendo en esa historia. Él, como persona importante,
persona importante allí en esa ciudad o en la aldea donde Jesús estaba. Él era una persona respetada. Él era una persona con cierta reputación. Y dice la historia ahí, si usted lo lee, dice que él fue corriendo y se tiró, se postró delante de Jesús. Él no tuvo temor, hermanos. Él no tuvo temor de mostrarse vulnerable. Menos delante de toda la gente. Dice que cuenta la historia que era una gran multitud, iba caminando, Jesús iba atravesando la ciudad, había mucha gente y todos veían como ese hombre respetado. Más de uno dicen, habrán dicho, pero míralo a Jairo, miren al jefe de la sinagoga, la figura religiosa más importante en ese lugar, arrojado, tirado a los pies de Jesús porque él tenía una necesidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces nosotros tenemos esa cuestión de que no queremos mostrarnos vulnerables. Tenemos esa cuestión de a veces no querer compartir. Una vez hablaba con un matrimonio joven y estábamos teniendo una charla y ellos me decían que les costaba mucho compartir sus necesidades. Ellos casi no le compartían sus necesidades a nadie. Yo le digo, no puede ser. Ustedes tienen que compartir a los más allegados, a sus líderes, para orar con ustedes, para estar con ustedes, para poder acompañarlos. Hay muchos que por el qué dirán o porque no quieren mostrarse tal vez sensibles, no quieren mostrarse débiles. No, hermano, cuando hay una necesidad, no tengas miedo en mostrarte vulnerable. No tengas miedo en mostrarte, decir, esto me está pasando, necesito, Señor, necesito. No, ¿cómo yo voy a pasar al frente para que oren por mí? ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el problema? Usted está mostrando, ¿cómo yo voy a ir a pedir oración? Si yo tengo que orar por los demás. ¿Y dónde está establecido eso? Todos necesitamos milagros, todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos la iglesia, somos un cuerpo, tenemos que orar los unos por los otros, acompañarnos los unos a los otros. Eso es lo que hizo este hombre. Cuando estaba llegando ahí, hablando con Jesús en ese mismo momento, hay gente, unas personas que se ve que estaban en su casa, vienen corriendo y le dijo, no lo molestes más al maestro, porque tu hija murió, Jairo. Ya es tarde. Dice el verso 50. Lucas 8, verso 50. Llegan palabras, esas palabras fueron tremendas. Le dice el Señor, no tengas miedo, cree solamente. Qué tremendas son esas palabras. Qué tremendas que son esas palabras. Esas son las palabras que necesitamos oír muchas veces en medio de tantas, hermanos, de tantos momentos, o aún tal vez no haya gente que venga y que te diga que todo está perdido. A veces por las circunstancias, nuestros propios pensamientos nos hacen creer, decir, no, yo no voy a seguir orando ya por esto. Ya bajé los brazos, ya está todo perdido. Pero fíjate qué bueno es encontrarnos con palabras como esta, que el Señor Jesús, y si estás orando y en este tiempo quisiste bajar los brazos, quisiste menguar tu oración, estabas porque ya veías que hoy el Señor te dice, no tengas miedo, cree solamente. Tenés que creer. Mire, justamente leía en una explicación que tenía que ver con el miedo, con el temor, que hay las emociones las cuales la Biblia más ataca o más recursos tiene para vencer. ¿Sabe cuál es? El miedo. El miedo. El miedo no está mal tener miedo. ¿Por qué? Porque es una emoción que el Señor puso en el ser humano, porque es la manera en que el ser humano reacciona frente al peligro. Dicho de una manera más práctica. El miedo es la manera en que el ser humano normalmente reacciona frente a algo que genera peligro.
a cierta cuestión. Algunos tenemos más miedo a ciertas cosas que otros, pero en muchos aspectos el ser humano tiene esa emoción que es el miedo. Reacciona frente al peligro, reacciona frente a la incertidumbre, reacciona frente al no saber qué va a pasar, reacciona frente a las malas noticias, reacciona con miedo frente a situaciones a las cuales tal vez no puede resolver. El Señor Jesús nos dice, le dice a sus hijos y a todos los que están escuchando o los que leen su palabra y los que estamos en esta noche justamente escuchando su palabra, reflexionando su palabra: no tengas miedo. Decile al de al lado ahí: no tengas miedo, decile. Solamente él tenía que creer. ¿Por qué? Porque dice que la fe es la que produce milagros. La fe mueve montañas. Por la fe se sanan los enfermos. La fe es la que producía milagros. El Señor siempre, cuando había personas que venían a Él por un milagro, le decía que tenía que tener fe, que tenía que creer. Se produce el milagro. El Señor va a la casa, entra a la habitación donde estaba su hija. Dice que tenía unos 12 años. La toma de la mano, ora por ella, dice que esa niña vuelve a la vida. Jesús dijo: no está muerta, está dormida. Él la vuelve a despertar, la despierta. Pero hay una instrucción que Él le da. Allí el Señor le dice en el versículo 55, Él le pide, una vez que la niña despierta, Él mandó a que le diesen de comer. Denle alimento. La niña se reincorporó, la hija se reincorpora, se levanta y automáticamente el Señor le dice: aliméntenla, traigan alimento. ¿Por qué? Porque el milagro, hermanos, ¿qué aplica esto para nosotros? El milagro tiene que ser, el milagro que recibís, tenés que cuidarlo. Uno puede decir: sí, siento que como que Dios está despertando algo en mi vida. Dios despertó, así como se despertó la hija de Jairo. Tal vez hay algo en tu corazón que parecía que se estaba muriendo, que parecía que estaba ahí, pero que el Señor empezó a despertar algo. Alguien dice: se despertó algo en mí, un sentir. Y bueno, hermanos, si el Señor tal vez despertó un llamado, si Él despertó un llamado, tenés que capacitarte en ese llamado, tenés que instruirte. Si recibiste el llamado, si el Señor despertó el llamado, alimentá el llamado. Capacitate, instruíte, lee, busca información. Cuanto más si es un ministerio, tenés que saber acerca del ministerio. Anotate en cada capacitación que haya específica de los ministerios, de todas las áreas de servicio, cómo servir. Eso es alimentar. Ay, yo siento que el Señor me despertó algo en mí, pero queda ahí. No, así como esa chica, esa niña de 12 años necesitó ser alimentada, así tiene que ser alimentado eso que el Señor está despertando en tu vida. Una relación restaurada, un sueño que parecía muerto, un sueño que parecía el Señor lo despierta. Comenzá a trabajar por ese sueño, comenzá a trabajar por esa visión. Si el Señor despertó en vos la vida espiritual, hay personas que han despertado a una espiritualidad como nunca antes. Están experimentando cosas. Si el Señor despertó tu vida espiritual, despertó tu espiritualidad, ¿cuánto más la vida espiritual tiene que ser alimentada, tiene que ser nutrida? Si Dios lo resucitó, hermanos, ahora nos corresponde a nosotros alimentarlo. Tercer punto, el milagro no solamente tiene que ser alimentado, el milagro no debe desperdiciarse. ¿Cuántos recuerdan la historia que está en Juan capítulo 6? Jesús alimentando a los 5,000. Hay una historia en Juan capítulo 6, una de las tantas, porque se cree que no fue la única alimentación, el único milagro donde el Señor hace ese milagro. Mejor dicho, la Biblia registra varias veces que la multiplicación de alimentos el Señor lo había hecho en más de una oportunidad. Y según Juan capítulo 6, en el Evangelio de Juan, el capítulo 6,
Había 5,000 personas que estaban en un lugar apartado y que con solamente 5 panes y 2 peces el Señor hace un milagro. Dice que todos comieron hasta quedar satisfechos. Dice ahí en el versículo 12. Todos comieron y se llenaron. Todos comieron hasta quedar 5,000 personas, pero se cree que eran más. Pero en la segunda parte del versículo 12, Juan capítulo 6, verso 12, en la segunda parte, Jesús da una orden. Dice, vayan y recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Otras versiones dicen, para que no se desperdicie. Mire, Jesús entendía bien lo que era administrar un milagro. El Señor nos dio de más, bueno, no importa. Hoy aquí estaban contando cómo estuvieron. Aquí fue un ejemplo práctico cuando fueron a llevar la ropa, los calzados. Estuvieron administrando milagros. Eso es administrar, limpiar la ropa, lavarla, prepararla. Porque uno podría decir, bueno, no, es ropa, vamos a dejarla acá. No, hermanos. Esa tiene que ser la actitud de la iglesia, de excelencia, de entregar ropa nueva. Total es, no, si vamos a dar, que siempre sea lo mejor, dice mi esposa. Que siempre vamos a dar porque esa es la imagen que damos como iglesia. Es administrar los milagros. No, dejaron ropa. Me uno a las felicitaciones de todos esos que vinieron aquí durante la semana y estuvieron afuera de hora, dejando tal vez tiempo de descanso. Estuvieron administrando milagros, porque el milagro era de que la ropa comenzó a aparecer. Dios tocó corazones de los que daban. Jesús dijo ahí en el verso 12, recojan todo lo que sobró para que nada se desperdicie, para que nada se pierda. Ese Dios de la abundancia, dijo un autor, también es el Dios de la buena administración. Aunque había sobreabundancia, pero ¿sabe qué? No hubo desperdicio. Que haya superabundancia, Él abrirá, nos encanta ese versículo de Malaquías, ¿no? Abrirá los cielos y derramará su bendición hasta que sobreabunde. Mira, hermano, hasta que sobreabunde no significa que tiene que quedar por ahí. Jesús nos está enseñando en esta historia que Él hizo un milagro de abundancia, de sobreabundancia, pero Él dijo, cuiden, junten, porque no se tiene que desperdiciar nada. Y acá te quiero hablar de algo práctico. ¿Cuántos pidieron tiempo? Si pediste tiempo, administra el tiempo. No, me sobra el tiempo, administralo. Estabas pidiendo por tu salud. Estábamos pidiendo por la salud, estábamos pidiendo por sanidad. Hermano, cuida ahora tu salud. Cuídala. Cuida tu salud, cuida tu cuerpo. Si estabas pidiendo salud, cuídala. Pediste, como te dije hoy al inicio, ¿cuántos estaban tal vez pidiendo una oportunidad? Si pediste una oportunidad, tenés que aprovecharla. Y si usted recibió salud, cuide su salud. Si usted recibió tiempo, administra el tiempo. Por eso yo te dije hoy al inicio, este mensaje también es para los que están disfrutando del milagro. Para saber administrar, para que puedas terminar bien ese milagro. Puedas saber llevarlo bien. ¿Cuántos que pidieron una familia? ¿Cuántos pidieron tener una familia restaurada, tener hijos, tener una familia, tener amigos? Si pediste eso, hermano, valorá a esas personas. Valoralas, amalas, cuidalas, porque son parte del milagro. Vos pediste eso, ahí lo tenés. ¿Cuánto más si pediste perdón de Dios? Si pediste que Dios te perdone de algo, ese desafío de administrar, ¿sabes de qué se trata? Séle fiel a Dios. Si pediste que Dios te perdone, ahora tu administración tiene que ser vivir fielmente para Él. Esa es tu manera de administrar el milagro del perdón. Séle fiel a Dios.
Hermano, simplemente yo puedo decirte, no podemos desperdiciar aquellos que nos costó oración y lágrimas muchas veces. Si ese milagro te costó oración, ayunos, lágrimas, vigilias y tanto sufrimiento, tanta carga en el corazón, nosotros no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar lo que Dios nos dio, cuidar lo que Dios te dio. Termino simplemente diciendo esto, porque quiero que podamos orar. Dios no solamente busca receptores de milagros, Dios busca buenos administradores, personas que administren el milagro, que sepas administrar el milagro que Él te dio. Muchas personas quieren el milagro, pero pocos quieren la responsabilidad que viene después del milagro. Hay una responsabilidad, tenés que saber manejar ese milagro. Me acordaba justamente cuando Ana, la mamá de Samuel, que después sería el profeta Samuel, ella oraba porque ella quería tener un hijo. Esa mujer sí fue una buena administradora. Ella hizo un compromiso, ella dijo: yo quiero tener este hijo. Y este hijo yo lo voy a poner al servicio al Señor. Ella fue una buena administradora de ese milagro. Ella entregó su hijo al servicio al Señor, y él dice que el Señor usó la vida de ese niño, ese jovencito que después fue conocido como el profeta Samuel. Por eso le puso el nombre Samuel, el Señor oye. Ser buenos administradores. Y si hiciste una promesa, ¿cuántos hay que no solamente pidieron por un milagro? Más de uno habrá hecho una promesa. No te olvides de esa promesa. No te olvides de lo que le prometiste al Señor. No te olvides de lo que le dijiste el día que estabas orando, lo que estás orando por ese milagro. Eso también es ser un buen administrador. Los milagros, hermanos, no solamente revelan el poder de Dios, también nos enseñan a nosotros principios que tienen que ver con la responsabilidad y con la fidelidad. La viuda tuvo que administrar el dinero que recibió de la venta del aceite. Jairo tuvo que alimentar y empezar a cuidar a la hija que había vuelto a la vida, que se estaba recuperando. Él tuvo que hacer eso. Los discípulos tuvieron que empezar a recoger todos los alimentos que iba quedando a medida que la multitud se iba yendo. Ahora yo te pregunto, vos y yo, ¿qué vamos a hacer con el milagro que estás disfrutando o con el milagro que vayas a recibir? Esto nos tiene que llamar, hermanos, nos tiene que servir a nosotros para saber cuidar lo que Dios nos da. No porque no creamos que Dios no te va a contestar. No, Dios va a contestar, y yo creo y vamos a orar en esta noche para que haya milagros, para que Dios responda a milagros, para que Dios responda a tus oraciones. Vamos a orar. Y si usted tiene fe, y si todos tenemos fe, creemos que vamos a recibir un milagro. Pero acuérdese, usted también tiene que hacer una promesa, tiene que tomar una responsabilidad en este tiempo. Decir: Señor, quiero serte fiel en administrar lo que voy a recibir, lo que me diste, lo que estoy disfrutando. Señor, ya no quiero perder más tiempo. Gracias por el tiempo que me diste, Señor. No quiero seguir perdiendo las oportunidades que me diste. Señor, quiero ser fiel con los recursos económicos, materiales. No sé qué te dio el Señor, si te dio una casa, si te dio un auto, si te dio una moto, si te dio dinero. Cualquier cuestión material que te costó oración, que estabas pidiendo. Bueno, ahora es tiempo también de demostrar fidelidad y responsabilidad a Dios, de saber cuidar y de poder administrar, porque Dios ve, hermano, y Dios le da a aquellos que son buenos administradores. Porque el que es fiel en lo poco, Jesús enseñó un principio y decía: si alguien no es fiel en lo poco, ¿cómo podrá estar, cómo pretende querer
tenerlo mucho, si no es fiel en lo poco, sea mucho o sea poco que lo que recibas, tenés que saber administrarlo. Si querés ponerte en pie, oramos. Tal vez en esta noche haya personas en este lugar todos, creo yo, los que estamos acá, tal vez tengamos que pedirle perdón al Señor si no hemos sabido administrar las bendiciones y los milagros. Hagamos una oración sincera en esta noche, hermanos, y un momento, unas palabras, decirle: Señor, tal vez reconocer y decirle: Señor, yo te pido perdón porque si no fui un buen administrador. Señor, yo te pido perdón si tal vez no he sabido cuidar el milagro que me diste. Tal vez estoy desperdiciando oportunidades, tal vez hay algo que no estoy haciendo bien. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, tu palabra llega en el momento oportuno. Esta palabra, Señor, me está trayendo entendimiento. Abre mis ojos, está haciendo entender, trae entendimiento, abre mi mente. Me hace ver que tengo que saber administrar lo que he recibido, administrar lo que tengo. Señor, ayúdame a ser fiel, ayúdame a ser buen administrador, ayúdame a cuidar lo que te pedí, ayúdame a cuidar lo que te pedí, en el nombre de Jesús. Si es tu familia, si es tu esposo, si es tu esposa, si son tus amigos, con la persona que estés tal vez en esta noche ahí, en el nombre de Jesús. Si estás con tu familia, dale gracias a Dios. Tal vez estés ahí con tu esposo, con tu esposa. Oh, requendereme. El Señor te lo dio, el Señor te lo dio, el Señor te lo dio, hermano. El Señor te dio. Si en esta noche viniste en auto, viniste en moto, Dios te dio ese vehículo. Si estás disfrutando de ingresos en tu casa, en tu hogar, Dios te bendijo. Fue Él. Él escuchó tu oración. Si hoy le estás sirviendo a Dios, el Señor abrió la puerta en esta iglesia, en esta casa, para que le sirvas. Aleluya. Y Él es fiel con los que le sirven. Él respalda a los que le sirven. A los que le sirven al Señor, el Señor les recompensará. Señor, aquellos que están pidiendo por un ministerio, por un llamado, el Señor te lo va a dar. Pero tenés que alimentar ese llamado. Tenés que alimentar, tenés que capacitarte, tenés que instruirte, tenés que saber. Tal vez este sea el año. Quiero decirte en el nombre de Jesús que todavía el año no terminó. El año no terminó, el año no ha terminado. Para Dios Dios, Él es el que tiene la última palabra. Para Dios nada ha terminado. Tal vez pueda decir: el año ya está avanzado. El Señor dice: no, yo todavía puedo hacer milagros. Yo todavía respondo. Yo todavía demuestro que soy grande. Yo todavía puedo demostrar que yo soy más grande que cualquier enfermedad. Soy más grande que cualquier problema. Soy más grande que cualquier. Mi palabra tiene más autoridad que en contra de las palabras que te dijeron. Personas que te cerraron la puerta, el Señor las abre. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.